gente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Por lo general, los deseos personales corren a mayor velocidad que la realidad. Y si hablamos de política, esos tiempos del deseo suelen jugarnos en contra de los hechos que determinan la vida de una sociedad. Y en el análisis de las instancias políticas se ponen en juego la cadena de sucesos que los protagonistas van llevando a cabo, los hechos objetivos, las percepciones subjetivas y las consecuencias de las decisiones que se toman. Pero también son determinantes los hechos fortuitos, que son aquellos que son difíciles de mensurar o que se convierten en azarosos o se disparan con una fuerza y un sentido inesperado. Por lo general, en este espacio, hablamos de la actualidad, pero solemos obviar con intención la noticia. Sin embargo, la cadena de hechos, las percepciones colectivas, la suma y extensión de las adversidades acumuladas, todo eso generó en estos días una respuesta popular muy ligada al encuentro de los tiempos del deseo con la realidad. La decisión de 3 cortesanos terminó de poner al descubierto las aviesas intenciones del poder real de proscribir pensamientos y sentimientos de una gran mayoría del país. Y es cierto que esa mayoría abraza desacuerdos políticos y metodológicos, pero a la hora de poner vallas proscriptivas al pensamiento, el rechazo es transversal. La mayoría entiende que el disenso es parte de la construcción, que es parte del juego, pero la cancelación es sinónimo de destrucción. La enorme movilización de ayer se convertirá en bisagra de nuevas propuestas, de un nuevo tiempo, en tanto la dirigencia logre finalmente conectar o reconectarse con el objeto de su discurso, con los sectores humildes y postergados. Si no, será solo una foto más de la película. Mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Y para charlar de este evento, que puede ser una bisagra, como decía, o puede ser solo una foto, pero que sigue de cerca la evolución del movimiento nacional y popular y del peronismo en particular. Marcelo Koenig, gracias por estar aquí en Nosotros los Otros. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo te va? A mí muy bien, no sé a vos, pero bueno, voy a contar que sos abogado, que sos militante peronista, que fuiste diputado nacional, secretario general del Movimiento Descamisados, sos profesor universitario y tenés una pila de libros con esos títulos que realmente son llamativos: Una Constitución para Todos, Vencedores y Vencidos, Independencia, el hecho maldito del país colonial, Combatiendo al capital, de ese podemos hablar algo ahora, Democracia plebeya,
¿Qué es el peronismo? También te lo voy a preguntar. Viniste el año pasado, sí, ¿no? Sí, claro, estuve acá. Cuando estabas presentando qué es el peronismo. Y Seocracia, me llamó la atención, y aparte lo hiciste con un tipo que yo admiro mucho, que es Rodolfo Tailade. Se llama Seocracia el libro, ¿no? Bueno, dame una sucinta versión tuya de lo que viste ayer. Después vamos a hablar en profundidad de dónde viene y hacia dónde va, si es que podemos. Mira, yo coincido mucho con lo que vos decías en tu editorial. Me parece que el hecho de ayer fue una demostración contundente de que más allá de las diferencias que podamos tener dentro del movimiento nacional, lo que no vamos a tolerar de ninguna manera es la cancelación, es la proscripción del sentimiento, la proscripción de la forma de pensar el mundo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que la persecución de Cristina disparó esas cosas. Ojalá que esas cuestiones de entender que, vuelvo a decir, más allá de las diferencias, tenemos un objetivo común, tenemos un proyecto de país, o por lo menos yo creo que tenemos que construir ese proyecto de país que es antagónico con el que hoy estamos viviendo, que estamos sufriendo. Y me parece que eso se demostró en la calle, ¿no? Digamos, y eso se demostró en la calle. A mí me viene a la cabeza lo que decía La Nata, creo que era que antes del atentado, está sola, pobre mujer, vieja. Bueno, él se murió como un pobre tipo viejo al que no quiere nadie, y de hecho se terminaron peleando hasta por su herencia, y sin embargo yo la veo a Cristina que estaba siendo abrazada por el pueblo argentino en el momento en donde ese triunvirato, como ella lo llamó, esa junta, a mí me hace acordar de los tres miembros de la junta. Sí, ¿no? sí, está bien, es una analogía que viene al caso. Que viene a decidir o a ejecutar por lo que el poder decidió, y que lo que el poder mediático, en esta cosa del lawfare que venimos denunciando desde hace un montón de tiempo, ya había dicho, ¿no? Con todas las letras, ¿no? Recuerdo la tapa de Clarín que decía la bala que no salió al fallo que va a salir. Uh-huh. Bueno, sabemos que el poder real anticipa su deseo o lo expresa con claridad. ¿Nosotros también estamos expresando nuestros deseos con claridad o estamos en un proceso de... Hay quienes sostienen que es de desintegración, otros sostienen que es de reelaboración de estrategias, pero es evidente que nos cuesta unificar criterios, ¿no? Y esta pelea que se ve entre Axel, Cristina, Máximo, y todo lo periférico al peronismo está siendo visualizado como un problema, ¿no? Es decir, que no nos permite avanzar. Yo voy a ser más duro que vos. Me parece que tenemos una dirigencia política que está en Narnia, que está completamente con una crisis de representación. Esta crisis de representación abarca toda la política, pero en particular al peronismo, que es quien tiene que sintonizar con los anhelos, los sueños, las ganas de nuestro pueblo, de modo muy, muy claro, ¿no? Digamos, en estos años, uno de los límites que se construyó en este proceso, por lo menos yo tengo esa idea, fue una clase dirigente que no vive del mismo modo el sufrimiento que tienen las mayorías populares, uh-huh. Que no viajan colectivos. Sí, en algún momento se me ocurrió la frase que aquí en la radio me cargaban con eso, pero yo decía, menos alfombra y más barro, ¿no? Es decir, ni hablar. Yo siempre digo que con barro en la suela se piensa distinto, y hay algunos que lo único que tienen en la suela es la pelusa de la alfombra, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo ves estas disidencias internas? Aparte, estamos hablando de gente que, de algún modo, para nosotros tiene representación, por lo menos la clase media baja urbana. Decimos Axel, estamos de acuerdo, decimos Cristina, estamos de acuerdo. Máximo, heredó un apellido que lo pone en conflicto todo el tiempo. Sin embargo, ha crecido, si alguien escucha sus declaraciones desde el punto de vista verbal, ha crecido. Y siempre defiendo una cosa, es decir, no estoy defendiéndolo a Máximo, pero digo, la Cámpora es la única organización juvenil que está en territorio. También hay que aceptar que algo pasa ahí
en la que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Mira, yo creo que la pregunta sería, ¿por qué se pelean? La pregunta que se hace del hombre y la mujer de a pie, ¿por qué se pelean? ¿Cuál es la diferencia en el proyecto de país que tienen? Porque esas son las cosas que justifican las peleas. Y si la pelea es solamente por el poder, yo que vengo de la política, no me asustan a mí las peleas por el poder. El problema es que cuando uno antecede esa pelea por el poder a las necesidades que está pasando el pueblo, ahí es cuando le está pifiando. Y ahí es donde se profundiza la crisis de representación en vez de resolverla. Yo tengo una diferencia con esto que dijo Cristina, de que lo que hay que hacer no es volver a enamorar, sino que volver a representar. Yo creo que hay que volver a enamorar, porque ahí hay una diferencia. Yo no creo en la dirigencia que tenga que... en la representación hay un suplantar, ¿no? Y lo que se trata precisamente es que las mayorías populares vuelvan a sentirse protagonistas, y para eso es necesario enamorar. Si nosotros no estamos peleando por la lapicera, no somos capaces de enamorar a nadie, ¿no? Porque no estamos sintonizando con los sufrimientos concretos, ¿no? El tipo que no llega a fin de mes, el tipo que no tiene trabajo, el tipo que tiene que pedalear en una bicicleta durante todo el día para poder ganar un mango más o menos digno, ¿le interesa o no le interesa quiénes son los que entran en el relleno de la lista? ¿Tenemos mensaje? ¿Le estamos transmitiendo mensaje o carecemos de él hoy? Yo creo que hoy uno de los problemas es que estamos careciendo de proyecto de país. Estamos careciendo de horizonte, estamos demasiado mirándonos el ombligo, y me parece que esto es lo que hay que cambiar. ¿Ideológicamente pensás que estamos sólidos o también falta volver de algún modo o recrear algunos de los pensamientos básicos del movimiento nacional y popular? Yo creo que se ha clausurado desde hace mucho tiempo la discusión política de fondo en la militancia, y que tenemos una fuerte carencia de formación política. Pero tiene que ver con una lógica que es una lógica económica, que es el desarrollismo, y no podemos cuestionar la diferencia sustancial que hay entre el proyecto peronista y el proyecto desarrollista, y también una diferencia política, ¿no? Que es cuando las construcciones son de arriba para abajo, lo que se suele muchas veces confundir a tu jefe político con tu jefe económico, y entonces no hay ningún tipo de cuestionamiento. Y entonces la formación política, si todo se centra en esa lógica de lo electoral y todo es tener alguna chapa en el Estado, sea legislativo, sea ejecutivo, y no es la construcción política lo que manda, y entonces lo que se hace, se achata todo, ¿no? Vos sos dirigente político, conducís una organización, ¿sí? Como hay otras, competís también, porque políticamente es una competencia. ¿Esto se dialoga? ¿Esta falta de coordinación entre la idea y la acción? Mirá, yo creo que sí, que es necesario discutir. No, pero cosas. digo, ¿se produce en la realidad esta discusión o no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero hay una impronta electoralista de estos últimos años que no empezó en los últimos 15 minutos, que es de larga data. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en mi propia organización, porque siempre es más difícil hacer la autocrítica que la crítica del otro, ¿no? Digo, si hay un deporte que se hace en la Argentina, es la autocrítica del otro. Exactamente, sí. Un compañero que veníamos militando juntos desde el que tenía 15 años más o menos, cuando cuento esta anécdota ya tenía como 40, la anécdota es en más o menos en 2011, 2012. Siempre había tenido tareas organizativas en la fuerza política a lo largo del tiempo. Él era el que diseñaba la revista que sacábamos nosotros. Nunca tuvo ningún nivel de figuración, ¿no? Y en la fecha en que lanzamos públicamente Descamisados, que hicimos un acto en Ferrocarril Oeste, él vio como en el escenario que había un montón de sillas y algunas figuras que invitamos en ese momento. Vino Eve, vino
vino Carlos Tomada, Nila Garrey, toda una serie de compañeros que queremos y respetamos mucho. Pero además había un montón de militantes que estaban subidos al escenario, los responsables de las distintas provincias, y él decía, a mí me agarró ganas de subirme al escenario. Y eso era un clima de época. El que no jetoneaba, el que no aparecía, no existía. Esto no pasaba en la resistencia en los 90 y mucho menos antes, ¿no? Digamos, Nos falta, pero entonces me da la impresión de que faltan escalafones de accionar, de acción. A ver, siempre discutimos sobre democracia representativa o participativa, o una conjunción de ambas. ¿No nos faltan escalones en el medio para sentirse que uno está cambiando la cosa? Para mí nos falta horizonte más que escalones. Escalones hay un montón, ¿no? Porque vos tenés desde el concejal hasta el presidente un montón de escalones intermedios. El problema es que nos faltan sueños. El problema es que nos falta, vuelvo a decir, horizonte. Yo quiero militancia que esté dispuesta a cambiar el mundo. Ni siquiera la Argentina, te digo, el mundo. No que quiera ser concejal. No que quiera ser concejal. Si el sueño de alguien que empieza la militancia es ser concejal, estamos en el horno. Porque eso además no enamora a nadie, ¿no? Y si el peronismo es lo contrario de venite conmigo y así nos salvamos todos, si no, o nos salvamos entre todos, no se salva a nadie. Y esta idea es lo que de alguna manera hay que volver a hilvanar. Durante el año pasado, la temporada pasada, y no sé si ya cuando te invité la temporada pasada ya había más o menos delineado eso, pero se me fue dando que en los diferentes reportajes establecí más o menos 3 cosas de las cuales la militancia del campo nacional y popular no hablaba. A ver. Y ahí está la cuestión. La inseguridad, que me parece que es una asignatura pendiente. La inflación, ¿cómo la vamos a resolver? Se dio la paradoja de que Massa salió a pedir el voto para resolver la inflación, de la cual era protagonista él en ese momento, ¿sí? Entonces representaba una contradicción. Le ibas a arreglar cuando llegases a la presidencia, era medio raro, ¿no? Sí. Y algo que también tenemos que dialogar, porque siempre sostengo que hay estructuras corruptas como la de este gobierno, pero que en nuestros gobiernos también hubo corruptos, no estructuras, pero sí corruptos, y no hablamos de la corrupción. Entonces queda como que vamos saltando los temas que hacen a la vida cotidiana y que hacen ese enamoramiento. Cuando yo le propongo a alguien que vive en el conurbano y que para entrar a su barrio entra con fuego cruzado y no se lo soluciono, bueno, me va a pasar la factura, ¿sí? Si a esto le sumo que su salario cada vez tiene menos fuerza, ¿sí? Y que viene viendo los mismos personajes, los mismos protagonistas en el quehacer decisorio de un país, y bueno, la verdad que estoy saltado. Estos son 3 que yo identifico, debe haber un montón más, que tienen que ver con el accionar, que tienen que ver con la acción, tiene que ver con nosotros mismos y nuestra forma de mirar el mundo, ¿no? Desde el campo nacional y popular. Pero si no resolvemos esas cuestiones básicas, ¿te parece que podemos pedir el voto? Yo creo que hay que apuntar la mira mucho más alto que eso. Está bien que esa puede ser... Digo porque es lo que le falta a la gente en lo cotidiano. Está claro, desde ¿sí? la apreciación subjetiva esas son las cosas, ¿no? Y lo que pasa que a veces la solución a eso pareciera como que es una especie de solución mágica que tiene que ver con determinados clichés que se ponen como respuesta instalada en el sentido común por los grandes medios de comunicación a cada una de esas cosas, ¿no? O sea, la inflación tiene que parar la maquinita. La idea de que la inflación es solamente... ¿Tenemos contestación a eso? Porque ya sabemos que no es la maquinita. No, claro. Está claro que no es la maquinita. Sí. Pero digo, tenemos algo que decirle a la gente, decir, mira, con esto vamos a intentar pararla, y necesitamos de ustedes también para parar la inflación. Ni tampoco la solución al problema de la seguridad es aumentar los patrulleros. Seguro. Entonces, para mí están mal formuladas las preguntas. Es esas son las probablemente sean las expectativas inmediatas que tiene gran parte de nuestra sociedad,
y ante la defraudación de esas expectativas termina con bronca, y lo que es peor, termina creciendo la mancha de aceite de la antipolítica. Creo que alguna vez lo hemos charlado acá, esta cuestión de la antipolítica hoy creció exponencialmente, ¿no? Sí, sin duda. Si no damos cuenta de que la mitad de la gente en las últimas elecciones, en todos lados, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar que supuestamente está politizado, y además es recontra fácil el acceso, no tenés que cruzar calles de barro para ir a votar o tomarte con nada, es fácil transitar hasta los lugares del voto, y sin embargo la mitad de la gente no fue a votar. Digo, ¿dónde está el problema de eso? ¿No? Porque también solucionamos el problema de la política porque son todos corruptos, y entonces el problema central de la Argentina sigue siendo la cuestión del trabajo, sigue siendo que discutamos cómo, quién y para quién se produce. Es abstracta esta discusión y probablemente sea una discusión que aparezca como abstracta. Ahora, si nosotros no solucionamos eso, todo el resto de las cosas no funciona. Pero antes de solucionar eso, tenés que pedir el voto. Y entonces, para cambiar esa realidad, yo me niego necesitas... a circunscribir la política a un mercado electoral. Estoy de acuerdo. Entonces no quiero mirar las encuestas y decir, bueno, a ver qué me dicen las encuestas, los focus group. No, pero te digo sencillamente que bajar entonces a convencer a la gente de que entonces sin organización popular para mí no hay respuesta posible. ¿Cómo la gente no se organiza en torno a estos problemas, sino a otros. No, estamos cuidando con el cable. Estoy jugando con el cable y hace ruido. Bueno, digo, a ver, porque esto es como discutir el huevo o la gallina, ¿no? Que está primero. Claro. Entonces, digo, yo para por conquistar. El huevo, claro. No, está bien. No por la gallina. Por eso te hablé de la democracia representativa más participativa más que la representativa. Para eso te hablé también de la gente ir a militar a buscar el voto, pero tampoco le podemos prometer qué vamos a hacer si no sabemos cómo hacerlo. Si yo digo, bueno, a ver, la inseguridad va a ir en decadencia si logramos igualdad. Bueno, pues hasta que llegue la igualdad nos falta un montón. ¿Qué hacemos en el medio? No, claro, no. Es cómo participa la gente de la seguridad en última instancia. Yo creo que ahí que es una especie de trampa eso, ¿no? Nos metemos en una discusión en donde a esa respuesta le instalaron el sentido común. Y entonces no podemos, o corremos atrás del sentido común de la derecha o no podemos dar respuesta. Es lo mismo que... No, pero si me lo explicás... está bueno lo que estás diciendo, porque me lleva al ejercicio de preguntarte, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explicamos a la gente que la seguridad también parte de una solución que tiene que ver con ellos, con la participación de ellos? Yo me acuerdo en la época que Nilda era ministra de Seguridad, que armaba los centros participativos y esas cuestiones. Yo no sé si eso fue la respuesta o no era la respuesta. Me acuerdo que también había la idea de hacer algo parecido al FBI, y ahora lo hicieron de una manera horrible, ¿no? O sea, aparte bizarra. hasta poniendo un águila norteamericana en la presentación, que realmente termina siendo más preocupante que una solución. Digo, me es difícil pensar en particular este tema. Yo entiendo que en una sociedad con pleno empleo es menos problemática esta. No me cabe duda. ¿Cómo llegamos entonces al pleno empleo antes de que la sensación de no poder salir a la calle gane la partida? Y ese es un problema. Tal cual. A ver, yo lo conté varias veces al aire, sucintamente. La mujer que viene a casa, que trabaja en casa, salió cuando aumentó el colectivo, dijo, bueno, las 8 cuadras que tengo hasta mi casa de la ruta la puedo caminar. En ese caminar le robaron el celular, gente del barrio, lo conocía muy bien, pero bueno, ¿cómo repongo el celular? Bueno, corrimos en asistencia de ella, pero no importa eso, porque no es la parte que me interesa, sino digo, bueno, ¿cómo le resolvemos esos problemas a esa señora? Con la posibilidad y el pecado por ahí de incurrir en una discusión media abstracta y media rara, pero tengo que darle respuesta si quiero que ella me vote. Digo, en forma genérica, ¿no? Sí, yo que vuelvo a decir, a mí me parece que si el barrio está organizado, si
se recupera el horizonte de trabajo como ordenador de la sociedad. La sociedad argentina lo perdió eso, perdió el horizonte del trabajo. Probablemente esos pibes que andan choreando celulares son 3 generaciones de argentinos que no conocieron el trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Por eso digo, por eso la discusión, pero la sí. discusión es en el horizonte más allá. Está en bien. el horizonte más acá, no es que se podrán trazar puentes, seguramente se podrán trazar puentes, pero si uno se queda solamente con resolver eso... ¿Nos falta gente como para pensar en todas esas soluciones a lo largo de todo ese camino? No. Yo quiero pensar digamos, en la respuesta más profunda y no en la respuesta inmediata, porque hasta ahora cada vez que dimos respuesta inmediata, la respuesta inmediata no alcanzó. Si te lo saco de la seguridad, pero la idea del pleno empleo en otro tema de no lo que es vos nueva, es decir, que ya la intentamos. La idea de la intentamos, pero cuando en la Argentina hubo pleno empleo salió bien. Sí, claro que cuando en la Argentina se empezó a medir los planes y otras yerbas como empleo, y ahí es donde empieza a salir mal, porque eso no es pleno empleo, eso es chamullo. Exactamente. ¿No? Digamos, yo entiendo que igual durante vamos el en camino kirchnerismo, con el pleno empleo, también vamos a tener un problema, que es la alta tecnología, que está dejando a mucha gente fuera del ámbito laboral, ¿no? Sí, hay que discutir. Mira, vos traías al recuerdo el primer libro que escribí que se llamó Combatiendo el Capital. Y yo creo que el capitalismo en esta época es excluyente. Absolutamente. Si nosotros seguimos pensando que lo que nos va a sacar de esta situación es la inversión extranjera y festejamos, y lo digo en nuestro gobierno, festejamos la inversión extranjera o lo criticábamos a Macri que decía que el segundo semestre iban a llover las inversiones y al final no le llovieron las inversiones. Menos mal que no llovieron las inversiones, porque eso te condiciona y te genera exclusión, te genera un sistema económico donde una parte de la población se queda afuera. Si nosotros no logramos discutir esto, si no logramos decir, bueno, ¿para quién producimos y cómo producimos para lograr el pleno empleo? La regla del juego la va a poner ese capitalismo excluyente, en el cual directamente no importa si vos hacés una economía industrial o una economía agraria, igual es excluyente. Igual es excluyente. Entonces, ahí es donde me parece que entra la discusión más profunda. Vuelvo a decir, capaz que suena muy abstracta, pero yo no encuentro otra solución que esa. No, bueno, vamos a tener que escalafonar la discusión para poder solucionar lo inmediato y poder aspirar a... Seguramente. ¿sí? Sí. Vamos a tener que ir a una pausa también. ¿sí? Si no ponemos el horizonte lejos, a ver, acuerdo nos quedamos en el barro. Acuerdo como metodología de pensamiento, pero también tenemos que pensar en el accionar y en lo inmediato para poder también volver a reconquistar a la gente y hacerla partícipe de su propia vida, porque ahora está viviendo la vida que nos imponen, no la vida que queremos nosotros. Totalmente. Vamos a una pausa a la que nos conduce Martín Loza, que es nuestro operador, y enseguida volvemos con Marcelo Koenig aquí en Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas.
riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Nosotros los Otros, con la visita de Marcelo Koenig, con el que estamos debatiendo esta cosa de cómo reconquistar el voto perdido, podría ser, ¿no? Podría ser título de un libro o de un cuento, pero en realidad estábamos hablando de que no seducimos, que quedamos fuera de la seducción. Para mí, más sí. que cómo reconquistamos el voto perdido, cómo reconquistamos la democracia perdida o la Argentina perdida. Es cierto, digamos. es cierto. Bueno, hay una devaluación de la democracia y de los actos democráticos, sí, claro, que está clarísimo, ¿no? En lo institucional y también en lo conceptual, porque la gente, lo dijiste vos, ¿no? Empieza a rechazar la participación política, la ve como algo negativo, totalmente, ¿no? totalmente. Y entonces ahí es donde te empiezo a preguntar algo que veníamos discutiendo con Martín, que está ahí atrás de los controles, con respecto a la comunicación. Con él siempre discutimos o debatimos temas de comunicación y cómo llegar a esa porción de electorado, ese sector, esa franja etaria del electorado que no consume política. Que no consume política ni de un lado ni del otro, porque nosotros por lo general argumentamos que la derecha nos ganó. Sí, la derecha nos ganó en lo institucional, en lo que es la comunicación habitual, la televisión, los medios gráficos, pero hay un nuevo elemento que se llama celular y que atrás de él o dentro de él hay un complejo sistema cognitivo, ¿no? De lucha cognitiva que no la tenemos nosotros y no la tienen ellos. Y que cuando vos pedís, qué sé yo, consultás el precio de un teléfono, te aparecen propagandas de teléfono, cuando pedís, consultás, bueno, siempre está, pero de política poco. Porque aparte la gente no consulta de política, cree que tiene la justa, es natural. Entonces, la despolitización a través del celular, que es hoy el elemento de mayor propagación ideológica, no está la política. A ver, dos o tres cosas con este tema. Primera cuestión, yo cuestiono mucho la idea de que Milei es un fenómeno de los jóvenes, ¿no? Y que los jóvenes se informan solamente por el celular y entonces ahí gana la derecha, ¿no? Yo creo que el fenómeno Milei es un fenómeno transversal, tanto a nivel etario como a nivel de clase. Ajá, bien. ¿No? Me parece que hay sectores populares que adhieren a Milei de cualquier edad. Uh-huh. Y así como hay sectores acomodados que adhieren a Milei de cualquier edad. Esa es la primera cuestión. Después, metiéndonos específicamente con eso, digamos, a mí me parece que es imprescindible entender que ahí hay una cancha en donde hay que dar una pelea, ¿no? Si me permitís la metáfora futbolera, sí, claro. Nosotros tenemos que ir a jugar en esa cancha en la cual jugamos de visitante. ¿Por qué? Porque las reglas del juego las pone el enemigo. Porque esos monopolios, hoy nosotros intervenimos en redes y son 4 o 5 redes, todos son grupos económicos transnacionales, todos son conducidos por megamillonarios mundiales que tienen sus intereses, eso que el griego Varoufakis llama los nubistas, que son cuando él construye ese tecnofeudalismo y dice nosotros voluntariamente nos entregamos a... Y todos esos tipos juegan en política, juegan en no en la política chiquitita, a veces también en la chiquitita, ¿no? Uh-huh. Digamos, en algunos procesos electorales, con el macrismo acá jugaron también la chiquitita y fue un motivo de escándalo, salvo que acá se tapa todos los escándalos, pero los tipos confesaron que habían operado en la Argentina con esa empresa Analytics, sí. con
¿Cómo era? Sí, algo, no sé, Analytics. Sí. Y Trump con Musk también, ¿no? Digamos, claramente fueron operaciones políticas puntuales. Ahora, más allá de eso, esas estructuras están armadas en base a la lógica del mercado y a venderte cosas. Esto que vos decías, ¿no? Consulto por una zapatilla o hablo de una zapatilla y a los 5 minutos tengo propaganda de zapatilla. Ellos, esto lo dice Varoufakis también, a veces conocen más, sobre todo tus consumos, más que vos mismo. Porque lo sistematizan, para eso sirve el algoritmo, ¿no? Déjame hacerte un puntito ahí y preguntarte, ¿no podemos usar eso con fines políticos? Nosotros se supone que nuestras intenciones son buenas, no son aviesas como la del capital. Lo que pretendemos es un mundo mejor y bueno, y ese mensaje pasarlo por las redes, usar las herramientas. Pero el medio es el mensaje, diría McLuhan. Sí. Las redes son monopolio. No, las redes no son lugares libres donde la gente intercambia. Las redes son una cancha donde el árbitro te va a bombear, donde la cancha está inclinada para el arco de Catajabo, donde las reglas del juego te la cambian. Pero la desatendemos, no, claro. Ahí nosotros tenemos que ir y jugar ese partido de visitante y sacar el mejor. En todo caso, una derrota digna o un empate colgando. No, es un complemento a nuestro mensaje. Es un complemento del mensaje que podemos dar en la calle. Después también, ¿no? tenemos que ganar eso, el partido local, ¿no? El cara a cara. Sí. Cuando la militancia pierde el cara a cara. Cuando la militancia cree que está haciendo política, sacándose fotos, la patria es la foto, alguno parece que fuera, y dice, me reuní con tal, es una pelotudez eso. Primero, no es efectivo como propaganda en las redes, qué sé yo, me parece que... Pero además, no comunica nada. No comunica nada. Tenemos Entonces, mensaje que comunicar. Esto te lo pregunté al principio y me parece que estamos faltos de yo creo que hay de libreto. Hay cuestiones, ¿no? Hay cuestiones. A veces nos cuesta traducir esas cuestiones al lenguaje inmediatista de las redes. No es fácil eso, ¿no? Digamos, el otro día con un grupo de compañeros, muchos de ellos fueron alumnos míos en la Facultad de Derecho y armamos una especie de grupo de reflexión, aunque ellos no lo quieren llamar de esa manera, porque son todos pibes, ¿no? Digamos, entonces le suena a viejos el grupo de reflexión. Y yo que laburo mucho en mis redes el tema de las efemérides, y estábamos armando las redes del grupo para presentar algunas cosas, y dice, no, lo que pasa que vos... Las efemérides que vos haces son larguísimas. Y yo te puedo asegurar que trato de hacer una síntesis, bueno, de la cultura lo de la más inmediatez, corto posible. Sí, bueno, pero ahí hay determinados lenguajes a los que no somos nativos digitales que nos cuestan en esa absolutamente cuestión. Yo creo que ahí los pibes tienen muchísimas cosas para aportar, para pensar desde una cosa distinta. Pero ojo, y yo les contaba como respuesta a eso la anécdota de Einstein, no sé si la conocés, que una señora se acerca a Einstein y le dice, yo quiero que me explique la teoría de la relatividad. Entonces el tipo le empieza a explicar y dice, mire, no entiendo nada. ¿Me la puede explicar más simple? Y el tipo le empieza a explicar una cosa mucho más simple. Sí. No, sigo sin entender nada. Y entonces le hace una fórmula. Y le dice, sí, eso sí lo entiendo. Bueno, eso no es la teoría de la relatividad. Bueno, de alguna manera a veces nos pasa eso, ¿no? Digamos que en esta cosa de pensar que todo tiene que ser un reel de menos de un minuto. Pero tengo un ejercicio muy simplón, sacándote de la academia y pensando qué diría cualquiera de nosotros si va al barro, se va a un barrio carenciado y le tienen que explicar, mira, lo que acabas de votar, suponiendo que haya votado Milei, con él pasa esto y esto, y nosotros pretendemos esto y esto. ¿Tenemos capacidad de hacerlo todo eso en un minuto? No sea en un atractivo, minuto, que ya sea, lo sabemos que no en un minuto, difícil, pero te pongo el roleplay de una realidad que nos falta militancia en el campo en esa cancha social, ¿sí? En esa cancha hay un partido distinto. En esa cancha no tenés un minuto.
Vos cuando vas a tomar mate con unos compañeros del barrio, cuando vos vas puerta por puerta, no tenés un minuto, tenés un montón de tiempo. Sí. Podés explicar las cosas con el tiempo que sea necesario. Tenés que escuchar, ¿no? Porque lo que no te permiten estas cosas también es escuchar. Exactamente. Estos son unilaterales en general. Entonces, esa capacidad de escuchar es lo que hemos perdido. El problema no es solamente que estamos perdiendo a veces por goleada el partido que jugamos de visitante y con la cancha inclinada, sino que no estamos ganando el partido de local. Estamos minimizando el partido local. Por eso te ponía el ejemplo de los militantes sacándose fotos de los actos. Eso no es, por ahí no es. Por ahí no es que esté mal sacarse fotos, que saque la foto que quiera. Pero algo que tenga peso de convicción. Claro, y claro, eso no es. No, pero bueno, claro, hay que ensuciar la suela, ir a acumular barro, ir a no tocar timbre, golpear las manos en las casas que no tienen timbre y volver a dialogar y a escuchar a ese pueblo. Y ahí el tiempo transcurre en modo distinto que dentro de un celular, ¿no? Y hay que entender que ¿tenemos gente para hacer eso? Mirá, la Argentina tiene la mayor militancia de toda Latinoamérica. Ajá. No conozco otras partes del mundo, ¿no? Sí. Digamos, como para decir que es la más grande del mundo. A nosotros nos gusta decir que la Argentina siempre tiene todo lo más grande del mundo, pero claramente los niveles de organización popular que hay en la Argentina, los niveles de participación militante son enormes. El problema es que tenemos un gran ejército puesto a ser un sindicato de aplaudidores. Y a mí esa no me cabe. ¿Cómo se cambia eso? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, bueno, porque eso es subirse al escenario que te contaba mi compañero. Creen que, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo revertís que a un pibe que tiene 3 meses de militancia le das un contrato en el Estado y que entiende que para militar necesita tener resuelto sus cosas? ¿Cómo rompés el desgajamiento que significa un tipo que tenga resuelto a través de un contrato en el Estado las cosas con el tipo que está pedaleando arriba de una bicicleta para todo el día para ganar un mango y que si se cae de la bicicleta de responsabilidad de él, es problema de él y no tiene para pagar ni siquiera la cuota de la bicicleta o de la motito que compra en cuota. Es decir, me parece que ahí hay un desfasaje que es difícil retroceder. Probablemente esta realidad que nos está cagando a cachetazo nos haga volver a repensar muchas de estas cosas y volver casi no digo a empezar de cero, pero volvamos ayer a la noticia. Dale. Aunque en este programa la noticia es algo que nunca tocamos o lo tocamos muy circunstancialmente. La participación de sectores, por ejemplo, la izquierda, en la expresión de ayer, fuera de un solo grupo que no quiso participar, es de alguna manera un anuncio interesante de un debate que va por conquistar de nuevo el poder. Ojalá, me cuesta, como diría Discépolo, me cuesta querer sin presentir, ¿no? Digamos, sí. A lo largo de la historia argentina, la izquierda, sobre todo la izquierda trotskista y la izquierda dogmática en general, fue muy refractaria al peronismo. Yo aplaudo que... No sé si la izquierda trotskista ha cambiado. No, la trosca por ahí no, pero el hecho de que haya participado ayer... A mí me pareció buenísimo, yo lo aplaudo. Es un buen pie. Vuelvo a decir, no puedo querer sin presentir, digamos, pero realmente me parece que está bueno. Nosotros Mira, hay una cosa que a mí me parece fundamental. En Francia se hizo lo que se llamó un cordón sanitario en contra del fascismo. Yo creo que ese cordón hoy es un cerco que han tendido en torno al peronismo. Y romper ese cerco está bueno. Está bueno con la izquierda. Yo no creo que ese cerco, que lo intentamos muchas veces romper con el radicalismo, se pueda romper por ese lado. Es que el radicalismo viró, pero rotundamente hacia el otro lado, ¿no? Sí, no conserva nada. Hace muchos años que el radicalismo es un partido de derecha, pero más allá de eso, yo creo que tenemos que romper eso y tenemos que encontrar puntos denominadores comunes con
con la izquierda y con otros sectores populares que quizás no tienen expresión política determinada, y desde ahí hay que romper eso, pero tenemos que hacer un cordón sanitario respecto de las prácticas cuasi fascistas que tiene este gobierno. Y con la atomización, entre comillas lo digo, del peronismo, todos se sienten representantes de las ideas originales de Perón o del peronismo, y están en disputa constante. La gente percibe que hay algo que les es lejano, que es más allá de la ideología, como decíamos antes, el asiento, la pelea por el lugar. Pero ¿ves alguna posibilidad de que esto que fue ayer la foto se convierta en película, que sea solo un fotograma de una película? Mira, el peronismo siempre hay una disputa de sentido y que a su vez es una disputa de poder, hasta que se termina de ordenar. No siempre bien, ¿no? Digamos, el peronismo como se ordenó en los 90, por lo menos para mí fue una tragedia. Seguramente. Pero la verdad es que hoy eso todavía está en proceso de construcción. Yo no creo que la foto de ayer haya ordenado al peronismo. Lo que sí hizo, y me parece que no es una cuestión menor, nos hizo entender a todos que estamos en una época de resistencia. Le hizo entender al conjunto del peronismo que no es que, bueno, esto se resuelve, esperemos las elecciones, 2 años. No, nos están cancelando a todos, ese es el mensaje claro, ¿no? Tal cual. Ahora, si pudieron con Cristina, a todos nosotros nos van a llevar puesto, ¿no? Y por eso el músculo del peronismo, esa respuesta, fue una respuesta, y no digo solamente el peronismo, ¿no? El músculo, en este caso de la izquierda también, el músculo del pueblo argentino fue responder. Sí, frente a la cancelación, fue claro. Totalmente. La pregunta es si este fotograma se va a convertir en una película. Y bueno, depende también de nosotros, que hagamos en este. Bueno, ¿dónde ves vos los puntos débiles de este encuentro o este reencuentro? Y para mí un punto débil es que solamente queramos hacer eso, de eso un sitio de culto, del balcón de hoy vacío de... Se puede tomar como emblema, pero no se puede tomar como, digamos, como el mensaje en sí mismo. Claro, esto no es así. Tampoco creo que esté muy bueno hacer un paralelo con Puerta de Hierro, ¿no? O sea, sí, yo imaginaba el exilio de San José, claro, 1111, ¿no? Claro, ¿viste? Pero, es mucho, y además hay condiciones muy diferentes. Yo creo que esto en algún punto, esto me lo hacía notar también un compañero joven con que charlaba hoy, hay más puntos de coincidencia con la resistencia al neoliberalismo en los 90 que con la resistencia al viejo 60, liberalismo. 70, sí. Si tuvieses que diseñar un mensaje, mensaje hacia esa franja etaria que nos está haciendo mezquina con el voto, no te digo que me des el mensaje exacto, pero más o menos cuáles deberían ser las pautas que deberíamos escribir, parte de ese libreto para convencer de que nuestra propuesta es la propuesta que nos conviene a todos. En principio que nadie se salva solo, me parece en sí mismo una buena frase, pero me parece que le hace falta algo más seductor a esa franja etaria. Para mí tendría que girar en torno a lo que alguna vez dijo Néstor Kirchner, que no pasarán en la historia los que especulen, sino los que más se la jueguen. Es imposible convocar a los jóvenes a la moderación. Y el peronismo de la moderación viene fracasando como loco. Alberto es solamente un ejemplo de ese fracaso. Quizás el más duro, el más terrible, por las consecuencias que tuvo. Pero hay un peronismo que no se anima a romper un huevo para hacer una tortilla, digamos. Y me parece que jugársela, no andar haciendo especulación, no andar haciendo solamente mediciones electorales, me parece que ahí es donde vamos a poder construir un mensaje de cara a la juventud, ¿no? A mí me subleva pensar que la derecha es capaz de ser irreverente y nosotros no. ¿Pensás que, como dice Moreno, por ejemplo, puede haber armonía entre capital y trabajo?
Es una Yo creo que vieja discusión dentro del peronismo. Hay ¿no? disputa entre capital y trabajo. El tema es que, cosa que Moreno no hace, hay que distinguir entre los distintos tipos de capital, ¿no? Primera cuestión. Y la otra cuestión, porque no es lo mismo el capital transnacional, el capital financiero, que el capital industrial, todas esas cuestiones son lo que... Y después lo que hay que hacer es que tiene que haber una mesa de negociación, ¿no? Digamos, y el Estado tiene que hacer un proceso de armonización, pero no es neutro. Tiene que inclinar la cancha a favor de los trabajadores. Porque si no, eso no es peronismo, ¿no? Ahí también, esa es una versión de desarrollismo, ¿no? El tema de se puede hacer un proceso de industrialización con hegemonía en los capitales extranjeros, se puede hacer un proceso de industrialización y esa es la solución de la Argentina. Sin control, evidentemente no. Y con control tampoco, porque... Bueno, pero Perón de alguna manera planteó esto del control. Si se los controla, son mejores. No al capital. Mira, la por única... lo menos creó un sistema estatalista que controlaba al capital. No controlaba, en algunas cosas lo reemplazaba. De las primeras, antes de la llegada de Perón, de las primeras 10 empresas que facturaban en Argentina, 8 eran de capital extranjero. La cosa era más que inversa y la mayoría de capital estatal, ni siquiera nacional, en el 55. No es solamente un problema de control, de regulación, todo el peronismo de la moderación dice estas cosas, aún al que tenga buenos o malos modales, porque el que tiene malos modales dice también las mismas cosas, pero con malos modales. Es la idea de, bueno, qué sé yo, que no, a ver, nosotros, el peronismo, si no tiene eje los trabajadores, no... Si nosotros no le ponemos las reglas del juego al capital, por eso digo, un Estado que incline la cancha. El Estado dice, el peronismo dice, la iniciativa, lo dice el artículo 40 de la Constitución del 49, la iniciativa tiene que ser la línea de iniciativa privada. Nosotros no queremos estatizar todos los medios de producción. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de eso? Que los resortes estratégicos los maneje el Estado. Que en particular el Estado sea el que tenga la capacidad, dice que una de las cosas que sí o sí tiene que dar en manos del Estado es el comercio exterior. Ahí hay una clave en el pasado que a veces nos queda en el futuro. También, no te digo reconstruir el IAPI, pero está claro que hoy la parte del león de las exportaciones argentinas van para cualquier lado y sin control, ¿no? Aceptamos la declaración jurada de lo que terminan contrabandeando la soja cereales, o de la minería lo mismo, ¿no? Entonces, de cómo se hace el Estado de esos recursos para la reconversión productiva de la Argentina. Y la otra cuestión es que el otro límite de la iniciativa privada son los monopolios. Hoy los alimentos en la Argentina, todos los alimentos son monopólicos. Bueno, hay que discutir estas cosas. Marcelo, se nos terminó el tiempo, podría estar charlando una hora más. Me quedo con la cuestión de inclinar la cancha para el lado de los trabajadores, que me parece que es sustancial y hace al espíritu y al alma del peronismo. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberte sometido ahí en algunos casos un poquito presionado a propósito para que la cuestión del pensamiento tenga un valor adicional desde el punto de vista periodístico, ¿no? Es decir, obligar al entrevistado a que tire una reflexión que nos sirva a todos, ¿sí? No sé si opinas lo mismo. La discusión está buena, la discusión enriquece y a veces tener punto de vista distinto hace procesar y elaborar mejores cosas. Yo no creo que tengamos que pensar todo igual y sería muy aburrido el peronismo si pensásemos esa es todo nuestra igual. Contribución al periodismo aquí en Radio Caput. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene a las 17 jueves. Y ahora quédense aquí por la zona de Radio Caput. Viene Que Nadie Nos Escuche con Mauro Bello. Muchas gracias otra vez, Marcelo Coelho. Gracias, Larry. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí,
Nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se